Mis hermanos, con el sermón para el día de hoy. El sermón será predicado en un versículo en el Evangelio de Juan 5:22 y luego la segunda lectura de Hebreos capítulo 9, los versículos 24 al 28. Vamos a continuar con una oración. Señor, pedimos que nos prepares para tu llegada mediante tu palabra. Danos fe en ti, oh Señor. Aumenta nuestra fe. Amén. La gracia del Señor Jesús sea con ustedes en este día y siempre. Amén. ¿Cómo llega una persona a ser juez en este país? Pues casi no se miran jueces muy jóvenes de unos 25 años. Casi siempre los jueces son personas más mayores, por lo menos 45 para arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este país el camino a ser juez es muy largo. Casi siempre, antes de ser jueces, todos los jueces en este país eran abogados y por mucho tiempo. Y para ser un abogado en este país, uno tiene que estudiar 7 años en el nivel universitario, pero eso no es todo. Después de terminar con la carrera, uno tiene que pasar el examen jurídico del Estado, sea en Nevada, donde quiera que estés. Y luego ya eres. Y ahora, si tú deseas ser juez, pues tienes que probar que has sido un abogado exitoso por varios años, ganando la mayoría de los casos. Ahora, el trabajo del abogado es, pues, obviamente, defender al cliente y hacer todo lo posible en la corte para que salga libre, ¿no es cierto? Ese es el trabajo del abogado. Y si uno, después de ser un abogado exitoso por varios años, ahora desea ser juez, la persona, pues, tiene que muchas veces recaudar fondos para hacer una campaña, para luego ser elegido por voto. La otra manera de llegar a ser juez es después de pasar años de abogado para que conozca bien las leyes. Luego el presidente de los Estados Unidos o el gobernador de un estado nombra a uno en ciertos casos. Vamos a ver que la carrera de Jesús fue más o menos parecida. Es que antes Jesús fue abogado. Él no tuvo que estudiar 7 años en la universidad para llegar a ser abogado. No, la preparación de Jesús duró mucho más. 33 años. Jesús vivió por 33 años. Y Él tuvo que vivir una vida perfectamente santa sin jamás cometer un solo pecado cada segundo de esos 33 años. Y lo hizo. Eso es mucho más difícil que pasar el examen jurídico del estado de Nevada. Y Jesús lo hizo. Pasó la prueba, pasó el examen. Jamás en sus 33 años cometió ni un solo pecado. Jesús siempre obedeció la voluntad de Dios, los mandamientos, en pensamiento, palabra y obra, cada minuto de su vida. Nunca pecó. 2 veces en la vida de Jesús, el Padre hizo una declaración pública en el día de su bautismo y en el día de la transfiguración, cuando Jesús se transformó en una montaña con 3 de los discípulos. Y Él declaró: este es mi Hijo amado, estoy complacido con Él. Dios el Padre estaba declarando: mi Hijo ha pasado el examen jurídico del cielo. El perfecto, ha hecho todo bien. Ahora, si Jesús es un abogado, ¿quién es su cliente? Pues su cliente es el más importante de todos: la raza humana. Él no nos representa ni nos defiende en ninguna corte aquí en la tierra. Nos defiende y nos representa en la corte celestial allá en el cielo. Mis hermanos, hay mucho más en juego allá en la corte celestial. Los casos más serios aquí en la tierra pasan cuando un hombre o una mujer es acusado, la persona es acusada de haber cometido homicidio en un estado que tiene la pena de muerte. Esos son los casos más graves en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si el abogado pierde el caso y encuentran al cliente culpable, a la silla eléctrica o a la pena de muerte. Pero si el abogado gana el caso y hallan al cliente inocente, entonces va libre. Mucho en juego. Es una cuestión de vida o muerte. Hay mucho más en juego en la corte celestial, donde Jesús es el abogado. Porque por un solo pecado merecemos la pena de muerte eterna. Y todos hemos pecado.
No, la lista de pecados que hemos cometido para cada uno de nosotros en esta iglesia es largo nombre, la lista sigue, sigue, sigue. Chismes y mentiras y lujuria y coraje y envidia, manipulaciones y engaños, desobediencia a los padres, falta de respeto a la pareja. No, hombre, la lista sigue, sigue. Por uno solo mereces la condenación eterna. Todos merecemos la condenación eterna. Todos merecemos el castigo. Todos merecemos la pena de muerte eterna. Pero tenemos un abogado. Es Jesús. Hermanos, vamos a ver cómo Jesús gana su caso. Dice que los mejores abogados ganan la mayoría de sus casos. Jesucristo ganó 100% de sus casos. Y vamos a ver cómo Jesús gana su caso allá en la sala tribunal del cielo. Vamos a ver cómo Él nos defiende, cómo Él gana su caso, nuestro caso. A ver lo que dice la palabra. Estoy leyendo de Hebreos capítulo 9, dice la palabra de Dios. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro, abogado nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así Cristo, así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Mire, Jesús no ganó nuestro caso en el cielo con un resquicio legal, ni con una laguna en la ley, ni con una escapatoria inteligente. No digo, mira, la policía cometió un error. Faltaron algo en la investigación. No, Jesús no usa un resquicio en la ley, una laguna, algo así, una escapatoria inteligente. No, Jesús gana nuestro caso simplemente haciendo lo que ningún otro abogado lo haría jamás. Él mismo pagó el castigo que el cliente, la raza humana, mereció. Él mismo en la cruz pagó por nosotros, por nuestros pecados. Algo que ningún otro abogado haría jamás. Mire, uno de los casos más famosos y conocidos en la historia de los Estados Unidos fue cuando O.J. Simpson, exfutbolista y actor en Hollywood, fue acusado de matar a su esposa y al amante de su esposa. Ahora, O.J. Simpson tenía mucho dinero, entonces él contrató al mejor abogado de Los Ángeles, de California, y uno de los mejores en el país. Él se llamaba Roberto Kardashian. Roberto Kardashian. Entonces, pues, muy bueno, él, súper buen abogado, y él ganó el caso de O.J. y fue liberado O.J. Lo hallaron inocente. Pero vamos a pensar en algo. Si Roberto Kardashian hubiera perdido el caso de O.J. Simpson, y si hubieran hallado a O.J. culpable, ¿ustedes creen que Mr. Kardashian hubiera pagado el castigo de O.J. y hubiera ido a la cárcel por O.J.? ¿Ustedes creen que sí o no? Pues claro que no, jamás lo haría. Eso es precisamente lo que Jesús hizo por nosotros, por tú y yo. ¿Qué hizo en la cruz? Nosotros, ¿qué nos merecemos? La pena de muerte eterna. Cristo dijo, no, yo sufro esto por mi cliente. Fue a la cruz y cuando Él pagó por todo. Todos sus pecados quitados. El castigo del infierno cancelado y pagado por Cristo. Él no tiene que sufrir más. Tampoco tú y yo tenemos que sufrir más. Y el resultado, mis hermanos, de todo eso, que Jesús pagó por nosotros, que ganó nuestro caso, pagando en nuestro lugar por nosotros. El resultado, pues, le dieron a Jesús una promoción. ¿Okay? Llegó a ser juez. ¿Okay? Pasó de abogado a juez. Vamos a escuchar lo que dice la palabra. Estoy leyendo de Juan 5.
Además, el Padre no juzga a nadie, sino todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Mire, Jesús no tuvo que recaudar fondos para hacer una campaña, para luego ser elegido por voto, para ser juez. No, su Padre lo nombró como juez. ¿Por qué? Porque su Padre aceptó su trabajo de abogado. El Padre en el cielo aceptó este pago en la cruz y declaró al mundo entero inocente, no culpable de todos los pecados. Entonces, ¿qué hizo? Él le ha delegado, o sea, le nombró a Jesús juez. Tú hiciste bien como abogado, pagaste por ellos, ganaste tu caso, ahora te nombro como juez. Ahora, antes les dije que, y la Biblia nos enseña, Jesús fue un abogado como ningún otro abogado, ¿verdad? Él muy distinto a los demás abogados, porque él, de hecho, sufrió el pago, el castigo del cliente, nosotros, la raza humana. También Jesús es un juez como ningún otro juez en el mundo. Es que los demás jueces, ¿cómo juzgan? ¿En qué se basa su juicio? Pues los demás jueces aquí en la tierra, sea en la Corte Suprema en Washington, D.C., o aquí en la Corte Estatal de Nevada, ¿cómo juzgan los jueces? Basado en los hechos. Los que hacen bien, liberados. Y los que hacen mal, ¿verdad? Castigados. Cristo no juzga de la misma forma. Y si fuera así, todos iríamos al infierno. Entonces, ¿en qué basa su juicio Jesús? No en las obras, sino en la fe. Los que no tengan fe en Jesús, castigados eternamente. Los que tengan fe en Cristo como su Salvador, liberados, perdonados, llevados al cielo. ¿Qué dice la palabra del Señor sobre esto? ¿En qué basa su juicio? El que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que no crea será condenado, dice la palabra. Dice en otra parte, Juan 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Romanos 1:17. El justo vivirá por la fe. Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Qué bonitas noticias. Ahora, ¿qué significa todo eso para ti, un creyente en Jesús? ¿Qué significa todo eso? Que Jesús es el abogado y también el juez. Mira, un día tú serás juzgado. Tú tendrás tu día en la corte de Dios. Este día llegará cuando te mueras o cuando Cristo venga en el día final. Cualquier de esos dos días que llegue primero. Cuando llegue este día, la muerte o el día final, tú tendrás tu día en la corte de Dios y tu destino eterno será determinado. Será el día más importante de tu vida. Porque en este día Dios te mandará o al cielo o al infierno para siempre. Problema, has pecado. La Biblia dice claramente, la paga del pecado es muerte. Por tus pecados, tú mereces la muerte. Y tú mereces la pena de muerte eterna. Tú mereces la condenación eterna. Pero, ¿tú crees en Jesús? ¿Tú crees que Jesús murió por ti en la cruz? ¿Y tú crees que resucitó al tercer día por ti? ¿Verdad? Entonces, cuando llegue tu día en la corte celestial y estés delante del juez, el juez no te tratará con coraje. El juez no tendrá en la mano el martillo de la ley listo para castigarte. Más bien llegará este día y tú mirarás y verás que el juez también es tu abogado. Y tu cara no es una de enojo, sino de amor. Y el juez no tiene en la mano el martillo de la ley listo para castigarte. Más bien, en sus manos son ojeras.
hechas por clavos. Y estas manos se extienden hacia ti en amor. Y te abrazan. Y te llevan al cielo. Esto es lo que significa para ti, cristiano. Que Jesús es tu juez y también tu abogado. Amén.